Vamos a comenzar ahora la unidad 5 de gestión por procesos. Lo primero que vamos a ver, ¿qué es un proceso desde el punto de vista conceptual? Un proceso, como están marcados acá en los cuadrados grises, en los rectángulos grises, significa algo que tiene un comienzo y un final y se mueve desde el punto de vista de la empresa a través de las funciones que están marcadas acá con estos rectángulos de color violeta y a su vez marcados por las flechas que nos están representando las líneas de autoridad. Entonces, como se puede ver, el proceso cruza diferentes funciones de la empresa. Una definición nos dice que el proceso es el conjunto de actividades secuenciales que realizan una transformación de una serie de input, o sea, de ingreso, material, mano de obra, capital, información, etcétera, en los output o salidas deseados, bienes o servicios, añadiendo valor. Fíjense que este añadiendo valor es una constante que vamos a ver durante toda la unidad y que tiene un valor muy importante en el análisis de los procesos. ¿Qué es el proceso de negocio? El proceso de negocio es el que está encima de todas las actividades de la empresa. O sea, de alguna manera es lo que va agarrado de la mano de la misión, tomado de la mano de la misión, que es lo que ustedes han visto que es la razón de ser de la empresa. Entonces, en este caso en el que ilustra la figura, sería, por ejemplo, un restaurante. ¿Cuál es el proceso? Es el proceso de negocio de crear la comida y servir la comida a un cliente determinado. Entonces, vamos de nuevo con la definición que decía que es una colección de actividades que tomando una o varias clases de entradas crean una salida que tiene valor para un cliente. Representa el flujo de trabajo y de información, esto también es muy importante, a través del negocio. Entonces, el proceso de trabajo, el de negocios, es el proceso más importante de la empresa y el que engloba todos los demás procesos que vamos a ir viendo. Para el cliente, la organización es en sí misma un proceso, que también se conoce como macroproceso o proceso de negocio, del que obtiene unas determinadas prestaciones, un producto o servicio, que satisfacen sus necesidades y expectativas. Fíjense que esta definición, esta oración, cómo nos recuerda a lo que habíamos hablado anteriormente de la misión. Para ello, la organización, o sea, la empresa, va a realizar múltiples actividades y tareas, agrupadas por procesos, en algunos de los cuales se produce el valor añadido para el cliente. Son los llamados procesos operativos y centrales, y suelen suponer la mayor parte de la actividad de la organización. Vamos a ver ahora cuáles son las componentes de un proceso. Como vemos acá adelante, arriba, vemos el proceso de negocio y vemos estos rombitos de diferentes colores que van a ser los subprocesos. Por ejemplo, el proceso de negocio es lo que va a hacer la empresa en general. En el caso del restaurante va a ser servir comida y en un lugar adecuado. Y como subproceso tenemos, por ejemplo, convertir los términos de ventas del departamento en ventas del departamento de ventas en comerciales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que habíamos presupuesto como venta lo tenemos que llevar a cabo. Ya vamos a ver más adelante cómo hacen todo eso. Cómo se hace todo eso en la parte de comercialización. Desprendido del subproceso hay una actividad. La actividad, por ejemplo, puede ser negociar precios de venta. O sea, es una parte del subproceso de convertir y ejecutar las ventas, es negociar los precios de venta. Y una tarea puede ser chequear los precios de la competencia y registrarlos, para así hacer un análisis adecuado de esto. El proceso se caracteriza por algunos elementos comunes que, salvo en raras oportunidades, deberían siempre aparecer. El primero es una misión. ¿Para qué o cuál es la razón de ser? Fíjense que por esto el proceso de negocio coincide generalmente con lo que se dice la misión de la empresa, con lo que se estipula como la misión de la empresa.
Propietario. ¿Quién es el responsable de gestionar este proceso? En la empresa será el gerente general, será el directorio, depende de la estructura de la empresa. Alcance. ¿En qué caso es de aplicación? Esto es muy importante porque, por ejemplo, hay procesos que se disparan ante un accidente o hay procesos que se disparan ante una baja de ventas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la empresa modelada como sistemas que íbamos constantemente viendo las ventas, ¿no es cierto? Monitoreando las salidas para así, si eran distintos de lo que nosotros habíamos pensado, modificar las entradas, que puede ser una negociación de precio o algo por el estilo. Pero solo va a actuar en el caso de que de una acción en particular. Por eso que dice cuál es el alcance. El alcance sería en este caso ante una baja de ventas de, por ejemplo, por debajo del punto de equilibrio, que es un concepto que vamos a ver más adelante. Límites. ¿Cuál es su inicio y cuál es el final de este proceso? Luego vamos a ver también acá un poco más adelante, como ya habíamos visto en sistema, lo que se llamaba la frontera del sistema de la empresa. Bueno, con esto pasa lo mismo también. El proceso, al ser como una subdivisión del proceso de la empresa desde el punto de vista del sistema, también tiene que tener cuál es el principio y cuál es el final. ¿Quiénes son los clientes? ¿Para quién desarrollamos las actividades? Esto, desde el punto de vista de los procesos, es muy importante porque muchas veces el cliente es un cliente interno. Por ejemplo, si nosotros definimos una sección de compras, ¿no es cierto?, y un subproceso de compras, ¿quién va a ser el cliente del proceso de compras? El proceso de producción. Porque si no se ha comprado adecuadamente, producción no va a poder hacer las tareas que tiene que hacer. Entonces, el último cliente siempre es el cliente final, pero adentro hay muchos clientes internos. Salidas. ¿Qué se genera en el proceso para los clientes? Obvio que acá también hablamos de clientes internos. Entradas. ¿Qué necesitamos para generar las salidas? ¿Quiénes son nuestros proveedores? O sea, ¿quiénes suministran estas entradas? ¿Qué actividades o tareas que se hacen en el proceso? Y por último, ¿cuáles son los indicadores del proceso? ¿Cómo se miden los resultados y los rendimientos del proceso? En muchas oportunidades los procesos constan de actividades que reportan verticalmente a diferentes funciones en la organización. Acuérdense de la organización matricial, ¿no es cierto?, que habíamos visto. Bueno, acá en los procesos pasa lo mismo. Si vemos el flujo de procesos como lo estamos viendo aquí, la actividad 1 la hace finanzas, pero la 2 y la 3 la hace producción. La actividad 4 la hace la parte comercial y por último la actividad 5 la vuelve a hacer finanzas, que puede ser, por ejemplo, la cobranza de las facturas vencidas. Hemos hablado mucho de tareas y actividades y no hemos dicho qué son estas tareas y actividades. Bueno, las tenemos que definir en este momento. Las actividades son unidades distinguibles de esfuerzo de trabajo dentro de un subproceso. Fíjese que acá le está dando la jerarquía del subproceso, se desprenden las actividades. Puede completarse, por ejemplo, dentro de un día o menos. Y la responsabilidad se asigna a una persona. Por ejemplo, la toma de pedidos. Entonces, se puede caracterizar el tiempo de ciclo, cada cuánto se puede hacer una toma nueva, el costo, el volumen, qué cantidad se hace por día o cuando se trabajan en tandas o lotes, el tipo de operación que se hace, el valor agregado, comportamientos, las habilidades que se necesitan, el responsable por supuesto, y los insumos y los resultados, o sea, las entradas y las salidas. Las tareas son acciones netamente repetitivas, resultado prácticamente único, se completa en horas o minutos. La ejecución puede ser asignable a una persona o a un grupo pequeño. Por ejemplo, el ingreso de una orden al sistema. También se puede caracterizar el tiempo de ciclo, el costo, el volumen, el detalle de la operación, el valor agregado, y ya se puede hacer algo que se llama procedimiento y un diagrama ejecutor, que luego vamos a ver más adelante, que quiere decir, como esta tarea tiene las tareas tienen la característica de que son altamente repetitivas, ¿no es cierto? Esto se puede hacer como de alguna manera, si estuviéramos hablando de la computadora, como un programita. Ese programita se llama procedimiento, luego lo vamos a ver bien, y se puede hacer también un diagrama de este proceso. Y por supuesto también se distinguen los insumos y los resultados. Vamos a ver ahora la parte que es más importante, que es la gestión de procesos. La gestión de procesos es toda una filosofía que se empieza a dar alrededor de los años 80 y 90, buscando efectivizar las tareas
que se hacían repetidamente y que se organizaban de forma caótica, y aprovechando de que se las puede poner dentro de una sola caja, de una sola entidad desde el punto de vista conceptual, que son los procesos. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, desde la orden del cliente, que es el ingreso, hasta el despacho del cliente, fíjense todos los procesos que hay. Ventas, marketing, se hacen contratos, hay una parte de administración, luego se produce, luego de nuevo interviene ventas, se distribuye y pasa a la parte de pago. Todo esto cíclicamente. Pero ¿qué pasa? También hay que ver que cada vez que se pasa una frontera, que serían estas interfaces entre dos unidades distintas, dos procesos distintos, hay un problema de pérdida de tiempo, de información y de calidad. El modelo de los procesos de negocio de la empresa está marcado por los megaprocesos, como habíamos dicho, que pueden ser, por ejemplo, administración, soporte, ganar nuevos negocios, diseño de productos, operaciones. Y tenemos los insumos, el capital, los recursos humanos, materiales, información, tecnología, y puede haber también algún otro insumo, ¿no es cierto? Y tenemos siempre presiones externas, ¿no es cierto?, que habíamos visto que son las presiones del entorno, la regulación, o sea, todo el marco jurídico, legal, los requerimientos del cliente y la competencia, todo esto que habíamos visto cuando hacíamos el análisis externo, ¿no es cierto? Y también tenemos necesidades de los stakeholders, que son los empleados, la comunidad, los accionistas, los acreedores. Entonces, la gestión por proceso un poco tiene que tratar de lidiar con todas estas cosas simultáneamente. Anteriormente se centraba en la organización todos los problemas, en la organización en este sentido como empresa, como una sola cosa, y esto tenía algunos problemas. Por ejemplo, se decía que siempre que había algo mal, los empleados eran el problema. Los empleados piensan hacer y comprender su trabajo, la empresa piensa en evaluar a los individuos y cambiar a las personas. Entonces había ahí lo que habíamos visto varias veces como una dicotomía, de alguna manera, un problema entre las dos visiones, la individual y la general. Siempre se puede encontrar un mejor empleado, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que decía si nos centramos en la organización. Hay que tratar de motivar, de controlarlos, no confiar en los empleados, hay que buscar siempre quién ha cometido el error, corregirlo estos errores y orientado siempre a la última línea. O sea, siempre lo que tienen la culpa son los operarios, los demás abajo. En cambio, cuando nos centramos en el proceso, decimos que el proceso es el problema. Fíjense que acá ya hay una diferencia grande, porque ¿cómo se sentirán los empleados si en un entorno centrado en la organización y en un entorno centrado en el proceso? Imagínense ustedes que le está cambiando la visión de decir que los empleados son el problema a que el proceso es el problema. Entonces, el personal piensa en ayudar a que se hagan bien las cosas y saben qué lugar ocupan en el proceso. Y la empresa piensa en evaluar el proceso y en cambiar el proceso constantemente, pero no ya en cambiar a los empleados, ¿no es cierto? Siempre se puede mejorar el proceso. Hay que tratar de eliminar barreras, como veíamos en la transparencia anterior. Hay que tratar que las personas se desarrollen y tengan, como vimos en la bolilla anterior, posibilidad de decisión, se descentralice, se delegue. Todos estamos en esto conjuntamente, construir una visión compartida. Hay que pensar qué permitió que el error se cometiera, no quién, sino qué permitió, reducir la variación y orientarse siempre hacia el cliente, ya sea el cliente interno o el cliente externo. Entonces, acá en esta transparencia vemos que normalmente en la empresa hay muchas iniciativas, por ejemplo, proyectos, programas, informes, modas, presentaciones, equipos, reuniones y planes, y todo se deriva, digamos, en un exceso de confusión, de carpetas pendientes, de apagado de incendio, de cosas de última hora, rumores, ¿no es cierto? Pero hay insuficientes proyectos terminados, insuficientes resultados medibles, poco compromiso, poca orientación, poca cohesión entre las distintas partes de la empresa, una escasa visibilidad y falta un apoyo de alto nivel y un enfoque unificado. Entonces, un gran número de iniciativas que implican desafíos significativos en el manejo de la empresa. La gestión por proceso propone enfocarse en la dirección estratégica del negocio, consolidar o discontinuar ciertas iniciativas, materializarlas en forma de procesos concretos, definir resultados concretos en los procesos. Para esto, la gestión por proceso propone
una misión. ¿En qué consiste? ¿Para qué existe? ¿Y para quién se realiza? ¿Cuáles son las entradas y las salidas? Los clientes y proveedores, cantidad y la calidad de lo producido, vamos a ver esto más adelante, el consumo que se haya hecho del tiempo, el valor agregado y la responsabilidad en el cumplimiento de la misión del proceso. ¿Cuáles son los tipos de procesos que hay? No todos los procesos en las empresas son iguales. Hay procesos que son muy diferentes de otros. Los procesos claves son los que representan la razón de ser de nuestra unidad o departamento, nuestro objetivo principal de actividad. Estos son los procesos donde las cosas se hacen de alguna manera. Sin embargo, estos procesos no podrían llevarse a cabo sin los procesos de soporte, que tienen como misión apoyar a uno o más de los procesos clave. También hay procesos estructurales que crean y gestionan infraestructuras y posibilitan los procesos anteriores, o sea, los de soporte y los procesos clave. Y también están los procesos de gobierno, que orientan y dirigen todos los procesos marcando la estrategia de la organización. Acá vemos, por ejemplo, que hay procesos de entrada, el proceso que nosotros estamos analizando, el resultado, la guía o estrategia, ¿no es cierto?, el proceso de dirección y el proceso de soporte. Y lo que no se ve, pero engloba acá más abajo, son los, vamos a poner acá, los procesos de estructura, que están de alguna manera englobando a todos estos procesos que tenemos acá. Entonces los procesos se comportan con respecto a otros de los procesos de manera diferente. Por ejemplo, el proceso de supervisión de alguna manera puede comportarse, para el proceso operativo puede ser un proceso guía. Sin embargo, para el proceso de, como habíamos dicho, de supervisión, su proceso guía va a ser el proceso directivo, el proceso estratégico, ¿no es cierto? Entonces se comportan de manera diferente. También acá tenemos el ejemplo que compras puede ser soportes de operaciones, pero también puede ser proceso guía para los pagos o la recepción de materiales. ¿Por qué? Porque tiene que decir qué es lo que se ha comprado, si se ha comprado bien, y recién vamos a pagar esa factura. En esta transparencia vemos un poco claramente este tipo de cosas. Los proyectos estratégicos pueden ser la planificación, la investigación y desarrollo, la revisión anual, la rendición de cuentas y la investigación de mercado. Y los procesos operativos, pedidos, planificación de productos, compras, mezclado, conformado, horno, almacén y transporte. Luego los procesos de apoyo puede ser el mantenimiento, el sistema de información y el sistema de capacitación. Y fíjense que el cliente está unido, digamos, a los procesos de salida, ¿no es cierto? Y también tenemos procesos de estructura, estos que vemos acá en amarillo, que son recursos humanos y intendencia. Intendencia se encarga de todo, de alguna manera, el mantenimiento de los edificios, no como este proceso de apoyo, de soporte, que es el mantenimiento, que va más orientado a las máquinas en sí, digamos, a la instalación en sí, que hace la instalación productiva. Para reflexionar vamos a definir, para la industria elegida, vamos a ver cuáles son los 3 procesos que se les ocurre que sean importantes. Hay que definir también el proceso general de negocio, recordando que el proceso de negocio es el proceso que ve el cliente como proceso productivo para él, el proceso que le da el bien o servicio que quiere. Para cada uno de estos 3 procesos, definamos las entradas y las salidas. Para el proceso de producción o servicio, defina 3 actividades y al menos 10 tareas. O sea, vamos desagregando estos procesos o subprocesos, si lo queremos ver como subprocesos del proceso de negocio, vamos desagregando en actividades y en tareas. Y describa un proceso de soporte y otro de gobierno en un viaje en colectivo.